Buenos días en Sudamérica, buenas tardes en España y en los otros lugares del mundo donde nos están siguiendo. Estamos dando inicio a la segunda jornada de este segundo Congreso Americano de Mediación, Negociación y Arbitraje que se viene desarrollando con muchísima intensidad. Estamos en este momento con más de 1000 personas conectadas y se van agregando y conectando durante toda la jornada, que recordemos hoy va a ser una jornada intensa hasta las 6, 7 de la tarde de Argentina. Vamos a disfrutar de un maravilloso programa que está previsto para este día martes. Yo quiero agradecer y mandar un gran saludo porque me ha tocado hacer la apertura de este día al gran equipo de la Fundación Mediar que están en el búnker de Corrientes preparando todos los detalles desde hace muchas horas, desde muy temprano, y a Eduardo Watson y a HD Streaming que está desde Buenos Aires ocupándose de toda esta transmisión y que nos han tenido una paciencia enorme a todos los que tenemos la responsabilidad de tener que salir en cámaras. Hoy una mañana muy especial porque me toca presentar a alguien a quien le tengo un profundo respeto profesional, una gran admiración, alguien de quien yo personalmente he aprendido muchísimo de mediación y de resolución de conflictos, pero fundamentalmente una persona a quien le tengo un gran cariño. Nos visita hoy en este encuentro virtual Josep Redorta. Quiero contarles que él es abogado, tiene una larga trayectoria profesional, es doctor en psicología social, es un experto en el campo, y a ver cómo me sale esta pronunciación, del conflict management, espero haberlo dicho bien, y es constantemente una persona de referencia en eventos nacionales, internacionales, consultor, y bueno, tiene una vasta experiencia en esto de que se trata. Así que, Josep, para mí es un verdadero honor recibirte, te agradezco mucho la presencia en el Congreso Americano y te doy las buenas tardes por allá. Muy bien, pues muchas gracias. Para mí es un gran placer hablar siempre con Gustavo Scaff, que me invitó a Salta, su casa, una ciudad interesantísima donde conocí gente todavía más interesantes, a quien aprovecho para saludar de manera muy especial. Dicho esto, felicitar a la organización por este evento, que creo que es muy importante y trascendente y necesario, y al mismo tiempo saludar a toda la audiencia, la amplísima audiencia que está teniendo este congreso, con lo cual ya veo que el título ha sido Un café con Josep Redorta, pues compartiremos el espacio con Gustavo Scaff, que le agradezco sus palabras elogiosas, pero me consta, porque lo he conocido personalmente, de que es una persona de una gran categoría personal y profesional. O sea que, Gustavo, cuando tú quieras, entramos en materia luego de esta salutación ya, en fin, aprovechando esta maravilla que es que la tecnología nos permite que no haya mar en medio. Muchas gracias, Josep. Lo primero que tengo ganas de preguntarte, porque la última vez que te vi fue hace 2 años y te estabas presentando un libro que hablaba sobre el análisis del conflicto a través de patrones, un libro de avanzada donde incorporaba técnicas de neurociencia, siempre con novedades en la temática, y sabiendo que sos una persona que trabaja constantemente, lo que quiero preguntarte es cómo has estado trabajando estos últimos 2 años que no nos vimos, qué has estado investigando, si tenés algún nuevo material, qué ha sido de tu vida en estos últimos 2 años. Pues, Gustavo, te diré que estoy trabajando en un tema que me preocupa extraordinariamente porque creo que hay poco material y el que hay, pues todavía le falta mucho profundizar, que es en los conflictos estructurales. En esos conflictos, en esos grandes conflictos, y no tan grandes, pero que tienen unas raíces muy profundas. Creo que este es un campo que necesita desarrollo, que es uno de los campos donde la mediación puede, voy a decir, hincar el diente. Es decir, yo me estaba acordando esta mañana de un adagio romano, o sea, me voy 2000 años para atrás, que decía: el que puede lo más, puede lo menos.
y yo creo que la ambición en el campo de la mediación y la resolución de conflictos es meternos mucho más allá de donde estamos. Y eso requiere mejorar nuestras habilidades, mejorar nuestra profesionalización y mejorar nuestras aptitudes. Los conflictos estructurales es el campo donde estoy trabajando y donde ya te anuncio que publicaremos un libro sobre este tema. Pero qué buen tema. Yo no te voy a dejar escapar de esto que has mencionado. Por favor, contanos un poquito más qué son los conflictos estructurales, cómo y por qué sería importante abordar con nuestras técnicas este tipo de conflictividad. Vamos a ver, hay una serie de conflictos, voy a poner algún ejemplo, por ponerlo de alguna manera, ¿no? A mí me contaban en Rondônia Norte, en Brasil, no sé si hay alguien por ahí conectado, en Portobello, hace unos 3 años, una cosa así, los problemas que tenían cuando se tomaba una decisión. Rondônia Norte, Portobello está en la Amazonia brasileña, lo cual prácticamente solo se puede ir por avión y por el río. Es decir, las carreteras casi siempre están cortadas. Y ahí, cuando la expansión de la ciudad, que está, como digo, en plenas Amazonas, pues las decisiones las tomaban, sobre todo la judicatura. Bueno, pues nada, hay que ampliar 100.000 personas que están ahí fuera y se desplazan a otro lado, ¿no? Eso se ejecutaba de manera casi automática. Lo ha dicho el juez, en una sociedad pues muy cerradita, por las razones geográficas antes dichas. Y me decía la policía que les habíamos formado en mediación policial. Dice, fíjate qué éxito hemos conseguido. Dice, cada vez que pasaba esto, aquí teníamos muchos heridos y hasta hemos tenido algún muerto, porque teníamos que desalojar a lo mejor pues 10.000, 5.000 personas, 3.000 de sus casas, etcétera. Dice, desde que hemos aplicado mediación en contexto policial, nos fuimos a ver a los jueces, le convencimos de que podían haber otras formas de hacerla, lo hemos hecho más lentamente, hemos buscado alternativas y hemos conseguido desplazar a la gente sin grandes costos sociales, incluso con ayudas que no se aprovechaban. Este era un conflicto de tipo estructural. ¿Cómo es la relación entre la judicatura, la policía y la comunidad, dijéramos, ¿no? Pero pueden haber muchos conflictos. Pongo un ejemplo relacionado con nuestra propia profesión. ¿Hacia dónde va la mediación? ¿Hemos de mejorar nuestras habilidades? Meyer, que es, en fin, como conocéis, un mediador norteamericano, Bernie Meyer, en el año 2004 ya planteaba, de alguna manera, ¿por qué no nos llaman más para las grandes cosas? Y yo pienso que es importante que nos situemos mucho en el conocimiento del conflicto. Creo que la mediación vive demasiado todavía de una técnica que hemos ido ampliándola, alargándola como una goma, pero que la goma no da más de sí. El problema estructural de la mediación es que necesita un cambio de paradigma, ir mucho más allá de. Necesitamos, por ejemplo, el análisis de conflictos previo a la intervención mediadora, si es que conviene. Necesitamos mejorar recursos, por ejemplo, los modos originarios de resolución de conflictos de las otras culturas, específicamente de las americanas, no están aprovechados, no los tenemos aprovechados. El diseño de sistemas de resolución de conflictos, este es un campo natural de desarrollo de la mediación. La facilitación a grupos amplios, el estudio de movimientos sociales y la intervención con grandes grupos. Yo creo que todo eso son vías hacia donde puede ir la mediación y, por lo tanto, por eso me gusta este congreso, porque da la posibilidad de reflexionar sobre nuestra mismísima realidad. Los conflictos estructurales también se pueden dar a nivel micro.
pues no sé, iba a poner un ejemplo, ¿no? Bueno, un ejemplo, pues yo qué sé, dentro de la propia familia. Me decía un empresario familiar aquí en Valencia, en España. Dice, yo tengo asesores, muy buenos asesores. Dice, de fiscal, de derecho, de economía y tal. Dice, pero a mí el que me resuelva el problema que tengo con mi hijo mayor, que es el director de marketing, y con mi hijo menor, que es el director de producción, le pongo un cheque en blanco encima de su mesa. Es decir, tenemos un campo de acción extraordinario. Son conflictos estructurales que no se pueden abordar solo así hablamos. No, hay que conocer cosas mucho más a fondo. En fin, no sé si te contesto, Gustavo. Sí, absolutamente, Joseph, absolutamente. Y te estaba escuchando atentamente y me daba la idea que nosotros, los conflictos normales o comunes que tenemos, siempre hay como una evolución, un ciclo del conflicto que van evolucionando, ¿no? Y se me ocurría que en estos conflictos estructurales que vos estás mencionando, debe ser mucho más intenso por ahí el alargamiento en el tiempo, ¿no? Por ahí esto se deben ser conflictos que se cronifican mucho más fuertemente. ¿Esto funciona así? ¿Tiene Sí. otra metodología en la cronificación? Sí, es decir, normalmente los conflictos se cronifican porque hay una desigualdad en las relaciones de poder. Es decir, uno ve, por ejemplo, una mina en Perú, por poner un ejemplo, y una comunidad de mineros y de gente que vive alrededor en unas chozas, en unas tal, y ahí dices, aquí hay algo que está fallando y mucho, una profunda desigualdad. Y eso dura no un tiempo, sino se acepta como permanente. No hay un desarrollo de la comunidad a partir de ahí, ¿no? Ese sería un tipo de situaciones. Otras veces es, por ejemplo, imaginemos una empresa al 50%. Pues un socio piensa una cosa, el otro piensa otra cosa, pero no se puede resolver. Y entonces se van poniendo apaños y el problema de fondo permanece, es decir, se cronifica. Las relaciones dentro de las cooperativas, que por un lado soy cooperativista, pero al mismo tiempo trabajo, ¿no? Todo eso son focos que cronifican. Hay muchos conflictos que perduran en el tiempo y esos conflictos deben ser abordados. Normalmente lo que hacemos es, de tanto en tanto hay incendios, es decir, de tanto en tanto surge el conflicto, pero no, el conflicto estaba ya dentro. Lo que yo digo es, hay que tratar el fondo del asunto, no únicamente esta emergencia que ahora se ha producido, por decirlo de alguna forma. Yo qué sé, estoy pensando ahora en un accidente en una industria química que tuvimos aquí en el sur de Cataluña no hace un año escaso. El problema no es el accidente en sí, que lo es la falta de condiciones de seguridad de esa empresa química peligrosa. Entonces, eso, ¿por qué no se ha resuelto habiendo normativas? ¿Por qué? Porque esos son los problemas. La cronificación es uno de los indicios de que estamos ante un conflicto estructural. Uno de los elementos. Qué bueno. Josep, esto que vos hablabas de la forma de abordaje, ¿no? Cuando tenés que abordar un conflicto que presenta esta característica de estructuralidad, ¿qué expertise o qué factor diferencial tiene que tener quien va a intervenir, quien va a abordar este conflicto? ¿Se puede hacer de manera individual? ¿Se necesita un equipo interdisciplinario? ¿Tiene un abordaje distinto a la conflictividad, a otro tipo de conflictividad? Sí. Normalmente, vamos, estamos hablando de conflictos macro, a un nivel micro también, pero es distinto. Lo primero que se necesita es legitimación. Es decir, ¿cómo entras ahí en ese conflicto? Unas veces la administración te llama. Unas veces viene la administración, oye, que allí tenemos un incendio y hay que llamar a los bomberos y a ver qué es lo que sucede, ¿no? Lo segundo, o sea, primero has de estar bien legitimado por quien sea. Si una de las partes no te reconoce, no te admite competencia, pues es un mal asunto. Y normalmente se requiere un equipo.
Normalmente se requiere un equipo además adiestrado con experiencia. Cito una anécdota. Me decía Linda Smith, la directora de un centro de mediación comunitaria de New México, hace un tiempo, decía, nosotros funcionamos muy bien. Dice, ¿por qué? Dice, porque mira, este año estamos trabajando en temas de educación. Dice, pero el año pasado trabajamos en temas de medio ambiente. Y el año que viene seguramente trabajaremos en temas de tecnología. Digo, pero bueno, ¿y esto? Dice, es que claro, los que sabemos de conflictos somos nosotros. Nos necesitan, nos vienen a buscar. Y entonces cooperamos con la gente que sabe del sector. Y aplicamos conocimiento de un sector a otro sector, a otro sector. Pero en el fondo lo que hay que saber es de conflictos, de personas y eso cómo se maneja. Me pareció una reflexión muy importante y lo que me pareció más importante fue la expresión es que nos necesitan, es que nos vienen a buscar. Y eso requiere ya un alto nivel de profesionalización. La segunda cuestión es la creación de condiciones. Es decir, lo que no se puede, la primera cosa que hay que hacer es quitar amenazas del medio, quitar temores, quitar problemas. Es decir, no se puede actuar bajo una situación de represión. Lo primero es eliminarlo. Es decir, el equipo que interviene, lo primero que tiene que garantizar es que la gente esté tranquila. Luego es importante definir qué herramientas, que no son las normales de una mediación estándar, hay que utilizar para un conflicto de tipo estructural. A lo mejor convienen unos estudios, unos informes, en fin, unas condiciones determinadas. Y luego hay que sobreponderar la creatividad. Cuando digo sobreponderar la creatividad, quiero decir que la creatividad, muchas veces nos metemos en unos carriles mentales donde ya nos cuesta mucho salir, ¿no? Yo recuerdo que en Bolivia, Joan Galtung me contaba que había estado en un conflicto por un tema de frontera, entre dos naciones sudamericanas, porque la frontera pasaba por el alto de la cordillera. Y entonces el problema consistía en que no se podía poner la frontera allá arriba, pero no la vamos a poner abajo ni en el otro lado, porque entonces el terreno, de alguna manera, pues se escondía. Y él les propuso crear un parque nacional con un ente administrado conjuntamente, con lo cual menos costos, todo el mundo a ganar dinero y la mar de bien. Y me comentaba que lo que decían es que cómo no se nos había ocurrido antes. Es decir, de ahí la importancia de la creatividad en todo este tipo de conflictos. Luego hay que hacer emerger la mediación natural. Siempre hay personas que son capaces de aportar cosas desde un punto de vista positivo. La mediación la tenemos, la llevamos en los genes. Frans de Waal, un etólogo, ha demostrado que compartimos, con el 98% de los genes con los primates y que además en los primates la mediación existe, es decir, tendemos ya a mediar en sí. Y por lo tanto hay que buscar esas personas que dentro del marco amplio del conflicto son capaces de aportar, de influir sobre los grupos, porque los conocen muy bien, porque son capaces de aportar cosas positivas. Hay que avanzar lentamente. Es decir, la precipitación es un mal asunto en este tipo de conflictos estructurales. Y luego hay que incorporar la imprevisibilidad al proceso. Es decir, aquello de esas fases, hacemos esto, luego lo otro, no. Aquí aparecen incendios por todos lados, salen emociones que han estado muy soterradas, cualquier cosa las puede hacer surgir, la autoestima acostumbra a estar muy herida, ha habido humillaciones, porque sobre todo digamos, el desequilibrio de poder produce pues expresiones que los otros la otra parte las tiene que encajar, pero las encaja muy mal, pero no ha tenido oportunidad de sacarlas a flote, en muchos sentidos. Por ejemplo, en la policía, en las fuerzas policiales en general, que son muy jerárquicas,
el conflicto estructural muchas veces consiste en que no tienen, ¿cómo diré?, vías de expresión de sus inquietudes. Es decir, el policía de base no tiene un mecanismo para decir, oye, si esto lo hacemos de esta otra manera, a lo mejor quizás nos estáis viendo. Es excesivamente jerárquico, el ordeno y mando, y a veces por gente no precisamente los más competentes, ¿eh? Es un problema de la policía, de las policías en general, sin perjuicio de muchas cosas más que podríamos decir de la policía. Por lo tanto, sí que hay una diferenciación, dijéramos, respecto a las herramientas que se pueden utilizar en lo que sería una mediación estándar o incluso un proceso de facilitación. A veces a esto mismo, sin ponerle estas palabras, se le llama proceso de facilitación, ¿eh? Yo creo que la facilitación, que es el nivel mínimo de intervención, es una cuestión a tener muy en cuenta en el ámbito de la mediación. No sé si te contesto suficientemente. Pero absolutamente, y con la claridad característica, Josep. Mira, mientras vos estabas hablando, yo me iba representando estos conflictos que vos estabas contando y se me ocurría pensar que qué difícil lograr el equilibrio de poder, ¿no? Qué tarea tan titánica lograr equilibrar un conflicto estructural. Si a veces en una mediación estándar se nos complica mucho, me imagino que en estos casos debe ser una tarea mucho más compleja, ¿no? Sí, seguro. Pero fíjate que de los conflictos estructurales, de los grandes conflictos estructurales, pues aparecen los movimientos sociales, en definitiva. O sea, para abordar grandes problemas aparecen grandes movimientos sociales. Imaginemos, por ejemplo, lo que sucede en Chile en este momento. Un problema estructural de cambio de la Constitución y, por lo tanto, de alguna manera del sistema o de la organización política del Estado, ¿no? Claro, eso no se consigue así simplemente. Requiere, pues, grandes movilizaciones, etcétera. ¿Qué sucede? Que como hay en este momento en muchos países del mundo graves problemas de legitimación por parte de las autoridades, pues también sucede eso en Chile, sin duda, y entonces eso requiere acción. Sobre todo para que un problema se resuelva, requiere acción si es que hay conciencia de que se quiere resolver. A veces, como en el fútbol, hay que dejar pasar la pelota porque las condiciones no son las buenas, ¿eh? Y, desde luego, el tema del poder es importantísimo. Como hay muchas estrategias de afrontamiento del poder. Por ejemplo, imaginemos una clase donde el maestro suspende a todos. De alguna manera está diciendo también, yo no sé transmitir mis conocimientos. Si la clase de alumnos se le rebota, todo el poder que tiene el profesor se va por los suelos. Porque el prestigio se tiene o no se tiene, dijéramos, ¿no? La autoridad se respeta o no se respeta, ¿no? Es decir, solo sobre las relaciones de poder necesitaríamos ya una formación importantísima, los mediadores, que no veo en general en los programas de formación de mediadores. Ya que mencionaste ese tema, Josep, ¿qué pensás que nos está faltando en eso, en la formación? Aparte de esto, ¿cuál sería la estructura con la que tendríamos que formar a los nuevos mediadores que se vienen en esta generación? Aparte de esto, ¿cómo te parece que habría que rodear esa educación de los mediadores que actualmente, por ejemplo, en Argentina sabemos que es un curso de formación que tiene ciertas horas de capacitación, pero ¿qué habría que, desde tu punto de vista, qué habría que agregarle a eso? Desde mi punto de vista, habría que hacer una cosa que no se hace, y no me consta que se haga, pero que debiera hacerse, que es partir de las habilidades personales. Es decir, hay gente que sintetiza muy bien, pero que a lo mejor pues se expresa muy mal, ¿eh? Es decir, hay gente que de escucha activa, yo recuerdo que cuando estuve en Bélgica y vi el primer curso de escucha activa, hablo ya de uno tiene cierta edad, pues me quedé asustado, pero ¿qué están diciendo esta gente? 30 horas de escucha, pero ¿esto qué es? ¿No? Es decir,
para mí la formación de los mediadores debe ser modular, es decir, módulos específicos que tienen que acumularse y tienen que ser muy personalizados y tienen que incorporar, desde luego, análisis de conflictos, desde luego las relaciones de poder, desde luego todo el conjunto de ideas vinculadas a la comunicación, todo el conjunto de técnicas y no únicamente y estrictamente lo que es la técnica de mediación en sí, con los sistemas que conocemos y tal, ¿no? Más a fondo la negociación a veces y sobre todo herramientas nuevas que existen, que como cada vez nuestro trabajo es más pluridisciplinar, pues en la psicología existen muchas herramientas que se pueden utilizar, ¿no? Y esto a veces es difícil porque, por ejemplo, para los abogados nos cuesta, los que venimos del derecho, nos cuesta mucho asumir ciertas ideas. Se nos ha formado en la verdad, se nos ha formado en unas técnicas muy específicas. Esto es así, es la ley, y la ley viene de Dios, casi tal, ¿no? Entonces, a veces nos falta flexibilidad mental para acoger ideas nuevas, para entrar en territorios donde no nos sentimos seguros. Y entonces ahí necesitamos mucha humildad. Pero yo creo que sobre todo necesitamos mucha práctica. Es decir, acompañamiento al nuevo profesional, darle la mano, reflexión conjunta. Cada caso es distinto. Tiene unas cuestiones que se parecen, sin duda. Tiene patrones comunes, pero hay que ir... uno se tiene que sentir seguro. Por ejemplo, la tutoría, un servicio, oye, que estoy con esto, ¿qué puedo hacer o qué no puedo hacer? Yo creo que la gente veterana debería dar ese servicio de asesoramiento, de tutoría, de coaprendizaje, de alguna manera. Es decir, pienso más en una formación o capacitación activa que no en un número de horas. Pienso más en conseguir resultados por la vía de decir... Bueno, la pregunta que se dice en Estados Unidos es, bueno, ¿cuántos casos ha mediado usted? Esta es la pregunta. No cuántas horas ha hecho usted de formación o de capacitación. Claro. ¿Cuántos casos ha mediado usted? Y la segunda pregunta es, ¿quién se los ha supervisado? Claro. Claro. Hola, Josep, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Hola, se cortó un poquito. No, estaba... Qué interesante y qué desafío esto que decís, ¿no? De tomar en cuenta, porque a veces nos olvidamos, creo, de la persona a quien estamos instruyendo, a quien le estamos dando la capacidad de poder gestionar un conflicto. Y aquí en la Argentina hay un dicho muy conocido cuando vos te recibís de alguna profesión o algo que dice que te tenés que vestir para el trabajo que vas a ejercer, ¿no? Y un poco lo que vos estás planteando, si yo lo entiendo bien, es al revés, ¿no? Es decir, vamos a vestir a cada uno de nosotros que somos distintos, individuales y que tenemos aptitudes, inteligencias distintas, para que podamos sacar todo nuestro potencial. La misma teoría en abstracto para cada uno de los mediadores seguramente va a producir un efecto distinto. Y la verdad que interesante esto que está diciendo y seguramente es un lugar donde tenemos que ir y que avanzar. Vos lo mencionabas también en uno de tus libros con el tema de la PNL, ¿no? Que las personas reciben la información no solamente a través del conocimiento de la vista, por ejemplo, que es lo habitual, sino a través de lo auditivo, a través de lo kinestésico, y son partes que por ahí no se potencian mucho. Josep, te comento que están llegando muchísimos agradecimientos, felicitaciones de todas partes del mundo, hay muchísimos comentarios. Quiero decirle a la gente que está conectada que pueden empezar a hacer sus preguntas a través del chat, porque los últimos minutos los vamos a destinar para resolver cualquier duda que tengan los participantes. Josep, quiero preguntarte, en este momento tan difícil, tan raro que nos está tocando vivir como sociedad, la gran pregunta de esta época, ¿no? ¿Cómo crees que vamos a estar después, el post-pandemia, en cuanto a la conflictividad? ¿Crees que va a haber alguna modificación, que va a haber algún tipo de conflictos que ahora no teníamos? ¿Cómo se van a ver los conflictos estructurales después de esto? ¿Se van a potenciar? ¿Cómo es tu mirada para el futuro cercano? Bueno, para el futuro cercano yo creo que hay
bueno, con la mirada larga hay que leer a Harry, 21 temas para el siglo XXI, un libro que ha publicado este mismo año sobre hacia dónde van las cosas con una visión global en el mundo. Un personaje muy importante, yo creo, en este momento, y además es un hombre de 40 años que procede del campo de la historia, el autor de Sapiens, etcétera. Eso yo creo que es de lectura obligada para la visión a largo plazo. A medio plazo, como va a haber un cambio social importante, van a incrementarse los conflictos, lo cual, para la gente que se dedica a los conflictos, eso es en ese sentido, una buena noticia, porque están más preparados, estamos mejor coordinados, va a haber mucha gente que se va a quedar, bueno, y ahora frente a esto, ¿qué hago? De alguna manera, la pregunta que tú me estás haciendo responde mucho a la pregunta que se están haciendo miles de personas. ¿Qué hago frente a esto? Y vemos que la sociedad se articula sobre el cambio social y, por lo tanto, sobre el conflicto y, por lo tanto, sobre la adaptación. Entonces, ahí el rol de los mediadores, el rol de la gente que se dedica al tema del conflicto es crítico, es fundamental. Y yo digo que hay que lanzarse sin miedo, sin miedo. El mediador puede, ¿cómo te diré yo? Se puede equivocar, pero estropear más un asunto es muy difícil. Es decir, puedes no arreglarlo, de acuerdo, porque en el fondo las partes tienen que cooperar. Pero estropearlo más, no. Nos hemos de quitar temores. Hemos de lanzarnos a hacer aquello mejor que sabemos hacer y perfeccionarnos. Y no culpabilizarnos. Venimos de una cultura judeocristiana donde la culpa la tenemos muy incorporada y si no lo hago bien, bueno, pues es que no podemos controlar todos los parámetros, no podemos controlarlos y por lo tanto hemos de saber dar aquello mejor que sabemos hacer de nosotros mismos y potenciarlo y ayudarlo. Y, ¿qué decirte? Pues van a venir más conflictos estructurales. Por ejemplo, imaginemos la situación de paro. Yo creo que es un momento para repensarse a nivel personal, sin duda, en cualquier profesión, en la nuestra, sin duda. Este esfuerzo que habéis hecho para organizar este mismo congreso es una gran prueba de la necesidad que existe, dijéramos, de compartir cosas. Y entonces hemos de ir desde dominar desde la facilitación hasta la inteligencia, hasta la desobediencia civil. Hemos de ser capaces de poder, ¿cómo te diré? Ir de la inteligencia individual a la inteligencia colectiva. Hemos de ser capaces de ir bastante más allá y sin miedo, con prudencia, pero sin miedo. Estamos en un momento que es una oportunidad. Qué bueno, qué bueno. La verdad que después de cada reflexión tuya uno se queda como pensando y analizando cada palabra que vas diciendo. Yo les cuento a la gente que está conectada que unos segundos antes de salir al aire con Giuseppe estábamos hablando y yo tenía muchos problemas con la tecnología para conectarme, tuve que cambiar alguna cámara. Estábamos hablando de lo difícil que es adaptarnos a esta nueva época de la virtualidad, porque nosotros tenemos una zona de confort donde nos hemos desarrollado durante mucho tiempo, que es las mediaciones y la forma de capacitación presencial. Estamos de alguna manera todos inmersos ahora en un mundo virtual. Este conversatorio que hace 2 años lo tuvimos frente a frente con un café real de por medio con Giuseppe, ahora lo estamos teniendo a la distancia y a veces nos vemos, a veces se congela un poquito, pero quiero preguntarte, Giuseppe, ¿cómo ves vos la incorporación de la tecnología como una herramienta para resolver los conflictos y sobre todo estos conflictos macroestructurales? Porque de alguna manera se va a tener que hacer, se va a poder usar la tecnología para intervenir en este tipo de conflictos. ¿Lo ves posible? No solamente lo veo posible, sino que esto está pasando ya. En el campo de la mediación comercial, esto funciona y funciona bien y se va a incrementar muchísimo. Ahora, cosas que dan miedo, pues por ejemplo, todo el tema de la confidencialidad. Eso que a un nivel personal se puede, en fin, asumir muy bien,
A mí me da miedo. Hay muchos agujeros de seguridad en términos generales, ¿no? Y esto es un problema. Hay que salvar la responsabilidad en ese punto. En segundo lugar, hay una ventaja, que es que se pueden hacer cosas asíncronas, es decir, no al mismo tiempo. Por ejemplo, yo intervine en un conflicto entre dos entidades deportivas, un conflicto importante, ¿eh? Es decir, había pues incluso un procedimiento penal en medio, etcétera. Una de las cosas que me fue muy bien, es hacer cosas por mail. Todavía no teníamos el Zoom, ¿eh? Pero eso ¿qué permitía? No una respuesta inmediata al momento, reflexionar la respuesta, con lo cual forzabas al otro a autorreflexionar. Y entonces en una combinación entre la tecnología y luego lo que fue, cuando llegamos a las sesiones presenciales, estaba muy maduro, se acabó el conflicto, incluso se fusionaron las dos entidades y organizaron un campeonato importante conjuntamente. O sea, son aquellas cosas de las cuales uno se recuerda porque bueno, pues me sentí orgulloso del resultado, ¿no? Pero, quiero decir, la asincronicidad, el que no suceda lo mismo al mismo tiempo, eso es una ventaja. Por otro lado, perdemos parte de la comunicación. Es decir, yo, por ejemplo, en esta conversación que tenemos aquí, yo estoy perdiendo, pues, parte de la comunicación no verbal, porque estamos los dos en primer plano, ¿no? Y entonces ahí nos perdemos el movimiento de los pies, el movimiento de las manos, tú tienes que tener la vista fijada en un punto, yo también, ahí perdemos información. Pero, hay aspectos que son importantes. Por ejemplo, la inteligencia artificial lo vengo sosteniendo en algunos libros, los que quieran leer, por ejemplo, La estructura del conflicto, uno de mis últimos libros, lo encontrarán, nos podría ayudar muchísimo para dar pautas de intervención para los mediadores y gestores de conflictos, dijéramos, ¿no? Es decir, yo en la tecnología creo, pero creo que necesitamos un proceso de adaptación, tanto de la tecnología hacia la mediación y al campo de resolución de conflictos, como al revés. Está empezando a aparecer algún trabajo científico sobre esto, ¿eh? Pero yo todavía lo veo verde. Y luego está esa situación que yo digo, hay dos clases de personas, los que manejan lo que no entienden y los que no entienden lo que manejan. Yo ni entiendo ni manejo, con lo cual puedo opinar libremente. Qué buena reflexión. Me voy a quedar entre tantas cosas que te robo, Josep, porque yo constantemente saco cosas de tus libros para mis exposiciones. Te voy a robar esta última frase también para no perder la costumbre. Vos sabés que están llegando muchas preguntas. Le vamos a dejar los últimos 15 minutos, si a vos te parece, para las preguntas, y seguimos charlando 5 minutitos más. Vos sabés que la última vez que vos estuviste en Salta te hicieron una entrevista y vos dijiste que, que había que invertir, ¿no?, para la paz tantos recursos como se invierten para la guerra, ¿no? En estos últimos 2 años que no nos vimos personalmente, ¿cómo has visto esa progresión en tu vasta experiencia, en los lugares que vos conocés, en los lugares que recorres habitualmente? ¿Ves que hay una mayor inversión en la paz? Y sobre todo en esta época que vamos a estar con una economía muy deteriorada. ¿Cómo ves esto a futuro? ¿Ese ideal lo podremos conseguir? ¿Vamos por buen camino? ¿Cómo lo ves? No, vamos por muy mal camino. Ayer estaba viendo en YouTube un desfile ruso, un desfile naval ruso. Y era una recomendación de YouTube y me puse a verlo. Y entonces la primera reflexión es decir, todo este coste tan importante que hay de tanto barco ahí pasando pues por San Petersburgo y tal, comparado con los esfuerzos necesarios para que la sociedad rusa sea más feliz, pues, en fin, no tiene color. No, yo no veo políticas dedicadas a la pacificación. No veo política. Al contrario, veo incrementos de presupuestos, porque
bueno, el lobby militar es muy importante, quieren, y además lo hacen así, exportar armas cada vez más sofisticadas y solo con lo que vale un avión de estos, un F-18, cualquiera de estas armas, podríamos hacer maravillas. Por lo tanto, yo creo que hay que hacer un movimiento antimilitarista, porque si es que en realidad no hace falta. Hoy a cualquier país le quitas la corriente eléctrica y se ha paralizado, ya lo has dominado. No necesitamos tanques ni nada, ¿eh? Todos los ordenadores parados, todos parados, y a ver qué pasa. Entonces, no tiene ningún sentido y es un auténtico sinsentido el gasto militar. Y por lo tanto, hay que empezar a exigir presupuestos que nos permitan funcionar para relaciones humanas, naturalmente para educación también, pero un tipo de educación distinta, crítica. La educación que se da hoy en la mayor parte de los sitios es para que seamos obedientes y hay que empezar a practicar la desobediencia cívica. Bueno, ya ves que me emociono cuando me haces estas preguntas. Claro, me encanta que te emocione y que compartas tan generosamente todos tus conocimientos como lo haces siempre. Yo la verdad te había preguntado esto con la esperanza de que me digas va todo bien, se está invirtiendo muchísimo y vamos a salir adelante, pero sospechaba que la respuesta venía por este lado. Ojalá que cuando tengamos la próxima entrevista hayamos encontrado buena luz en este tema. Josep, si te parece, damos un poco de participación a la gente que está conectada, ¿te parece bien? Hay algunas preguntas. Encantado. Mira, Juan Jakubowicz de Argentina te pregunta, ¿cuál es tu mirada de intervención y abordaje de los conflictos con las industrias extractivas? Bueno, este es un tema que va a estar en el Congreso americano también, pero bueno, no quiero dejar de leértela. Las industrias extractivas, bueno, yo creo que uno de los que más sabe en estos temas es Iván Ormaechea, ahí en Perú. Pero las industrias extractivas, uno de los grandes problemas que tenemos es que no hay interlocutores válidos. Es decir, hoy la propiedad del capital está en manos de no se sabe quién. Con lo cual tienes que tratar con unos gestores que tienen muy poca capacidad de decisión y luego el paradigma son los beneficios, estrictamente los beneficios. Y eso pasa con todo. Con la industria extractiva, pues de madera y los mapuches en Chile, esto pasa en Australia, esto pasa en África con minerales raros y tal, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que generar grandes movimientos de personas desde fuera para, con independencia de resolver situaciones puntuales que se puedan resolver, ¿no? Pero la industria extractiva no puede estar como están, porque es una expresión de las élites extractivas que tenemos. Y por lo tanto, hay que empezar a utilizar una palabra un poco dura, rebelarse. Mirada profesional, no se puede generalizar. Hay que ver el caso concreto, qué es lo que podemos hacer en el caso concreto, cómo se dan las circunstancias y buscar lo bueno de lo peor, muchas veces. Es un problema claramente estructural y no se puede generalizar, pero deberíamos generalizar y dedicarle tiempo a esto porque es muy importante. Qué bueno. Josep, te leo la pregunta de María Florencia. Dice, ¿qué opinión le merece el concepto del conflicto en un enfoque transformativo? La frase que dice oportunidad de crecimiento moral. ¿Cómo lo ves a este concepto? Yo lo veo a cierto nivel. Por ejemplo, el modelo transformativo es muy bueno para las escuelas, para el sector escolar. Yo creo que ese es el modelo que hay que utilizar, ¿no? En otros tipos de problemas, por ejemplo, con intereses económicos por en medio y tal, pues los modelos transformativos se hace más difícil de aplicar. Por ejemplo, yo que he tratado en el ámbito de organizaciones, la gente cuando le dices, mire, no te contratan para que le transformes un conflicto, te contratan para que se lo resuelvas.
¿Me explico? Y entonces ahí Claro, el claro, enfoque es qué intereses hay por en medio, qué posiciones, qué necesidades, un poco harvariano. claro, claro. Hay otra pregunta de Raquel Ubeid, una amiga y compañera, dice, ¿cómo podemos perfeccionar en este marco de conflictos estructurales un eventual acuerdo que se realice de manera online? No sé si... Pues bueno, yo creo que ese es un tema que se presta a reflexión, y que habría que organizarlo, sin duda, ¿eh? Y que habría que buscar gente con experiencia práctica. Yo creo que ahí hay que encontrar esa gente que está sobre el terreno, ver sobre el terreno, ver casos típicos, analizar un caso típico y ver qué aprendizajes se pueden hacer. Yo diría que se puede hacer un grupo focal, dijéramos, ni que fuera online, y que esto daría buenos insumos, buenos insights. Claro, es un tema, esto tiene que ver con lo que estaba diciendo hace rato, de las ventajas, pero también de las cosas todavía que quedan por ver y por resolver de la aplicación de la tecnología, ¿no? Acá hay bueno, hay muchos comentarios que dicen qué triste noticia que vamos por mal camino. Bueno, es algo que tenemos que trabajar mucho para adelante todavía. Yo te pregunto, Joseph, vinculando la lectura de tu libro, que ahí estaban preguntando también que recordés cómo se llama, que es el análisis del conflicto por patrones, ¿no? El libro que Sí. presentaste en Salta, la estructura del conflicto. Y los conflictos estructurales se rigen también por patrones. Hay patrones con los cuales podés guiarte para desandar un conflicto estructural. Sí, pero antes de contestarte, déjame que diga a estas personas que las he dejado tristes, que no las quiero dejar tristes, que los que trabajamos en mediación somos optimistas por naturaleza, dijéramos, ¿no? Pero al mismo tiempo de ser optimistas por naturaleza, ¿cómo decirlo yo, no? Cuando el mal está embravecido, pues hay que ajustar las velas, ¿eh? No es que no haya que salir de puerto, pero hay que ajustar las velas y tomar la dirección correcta. Que nadie se ponga triste porque, bueno, aunque tenemos muchos motivos de tristeza, somos capaces de superarlos. En cuanto a tu pregunta, los conflictos estructurales siguen tres patrones muy típicos, o se juntan tres patrones muy típicos. Uno es valores muy incompatibles, es decir, el criterio de, por ejemplo, muchas veces de ganancia máxima y por lo tanto, perjuicio máximo, beneficios privados y pérdidas sociales, socializadas. Por lo tanto, patrón de valores, patrón de poder, conflicto de poder siempre, y patrón de inequidad. Es decir, ¿qué nos dicen esos tres patrones? Los tres de por sí solos, cuando los tienes ya activados, son difíciles de gestionar, como cuando los gustas, estás ante un tema muy difícil. De ahí que hay que intervenir con equipos, hay que intervenir con tiempo y con profesionalidad. Qué bueno. Qué bueno saber que hay alguna guía, algún patrón para poder abordar. Yo les recomiendo a todos los que están conectados que lean el artículo de Joseph, la publicación, que ya les vamos a dejar el link donde está publicada sobre los conflictos estructurales, donde desarrolla todo esto que nos está contando ahora con mucha amplitud. Joseph, hay una pregunta de Jorge Amado que dice, ¿qué podemos aprender o cuál sería el primer consejo para los mediadores que recién estamos dando los primeros pasos? No tener miedo de equivocarse. Qué Arriesgarse. bueno, qué bueno. Mira, están llegando, pero muchísimas preguntas. Después, esto va a quedar grabado, Joseph, y va a estar en las redes sociales, así que vas a tener trabajo después de esto y tiempo. Te vamos a mandar las preguntas por si hay alguna que te interese responder en las redes sociales. Hay muchísimos agradecimientos y de verdad que yo quisiera dejarte los últimos minutos de esta entrevista para que vos nos digas y nos cuentes lo que quieras. Los últimos minutos los vamos a dejar exclusivamente
para vos. Pero yo quería decirte que me voy a quedar con algunas cosas de este café que hemos tomado imaginario. Me quedo con esto de que tenemos la mediación en los genes, me encantó esa frase, y sé que cuando lo decís no te estás refiriendo a una metáfora, sino que realmente debes tener algún fundamento científico para decirlo. Y hay una frase que me ha quedado muy, muy grabada tuya, de tu paso por Salta, que dijiste que la mediación tiene muchas puertas de acceso, ¿no? Y una vez adentro ya no hay ninguna salida. Realmente creo que es así. Y Josep, te digo que en esta entrevista me parece que muchas de las personas que han estado conectados han entrado a esta entrevista por muchas puertas y se han quedado con conocimientos de los cuales no van a tener, ojalá que no tengan salida. Te dejo los últimos minutos, Josep, para que digas lo que tengas ganas de decir. Te están viendo más de 1.500 personas, te está viendo el equipo de la Subsecretaría de Métodos de Salta, que te quieren, que te admiran, te están viendo los organizadores de Corrientes, te están viendo de todas partes del mundo. Si nos dejas una reflexión final, por mi parte agradecerte, te renuevo mi admiración, mi aprecio, mi cariño, y esperemos que el próximo encuentro lo podamos hacer o en Salta, o en Barcelona, o en Corrientes, pero personalmente y con un buen asado de por medio. Yo quisiera enviar un gran abrazo uno a uno a todas esas personas con las cuales, aunque no las he visto, hemos estado compartiendo esperanzas, ilusiones, emociones, ideas, y que, bueno, que además de hacerme caso a mí, hagan sus propias composiciones de lugar, que funcionen por sí mismos, que no piensen en esa persona que dice, bueno, este lo dice fulanito. No, yo como lo veo, desde mi óptica, desde mi experiencia, desde mi vida, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo mejorar? Yo me siento muy honrado de tener tantos amigos por el mundo, sobre todo en Latinoamérica. Yo soy no sé cómo decirlo, soy un fan de Latinoamérica, porque la verdad es que sois muy afectivos, la verdad es que sois personas que entráis inmediatamente al corazón, y eso ayuda a muchísimas cosas. Saludaría a gente de Colombia, gente de México, ya no digo Argentina, en fin, a todos estos países que conozco, pues no diré bien, pero que conozco bastante a través de ellos, ¿no? Yo estoy a disposición de los que me puedan, en fin, si me puedo conectar con alguien, si tienen unas preguntas muy puntuales que hacerme, pues yo trataré de contestar todas las que pueda. Me parece un ejercicio importante y un esfuerzo importante lo que se ha hecho, y quiero agradecer nuevamente ese interés demostrado para ir un poquito más allá. Bernard Meyer habla de más allá de la neutralidad. Yo digo más allá de la mediación. Nuestra capacidad de resolver problemas, ¿qué es lo que ha hecho la humanidad y lo que nos ha hecho humanos? Nosotros nos socializamos resolviendo problemas. Piaget ya lo demostró eso en su día. Por lo tanto, hagámoslo a nuestra manera, sin miedos, con esas dudas normales que tenemos todos. Yo creo que era Einstein el que decía, yo me fío más de la gente que duda que de los que se creen inteligentes. Seamos amigos de nuestras dudas, de nuestros problemas, de nuestras dificultades, y animémonos a lanzarnos a la acción. El momento presente requiere acción, acción y acción. Josep, muchas gracias, un abrazo enorme a la distancia.